alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares son aquellas pequeñas estructuras con forma de bolsas llenas de aire que se encuentran al final de los bronquios, las vías aéreas más pequeñas de los pulmones. Cada alvéolo mide algo así como 200 micras de diámetro, delimitados por una pared de neumocitos, a través de la que se da el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre. Los pulmones en general tienen algo así en los adultos como 500 millones de alvéolos pulmonares, que si los estiráramos totalmente, vean qué fantástico, sería como una superficie de unos 80 metros cuadrados de intercambio gaseoso. El principal dilema que hay con los alvéolos pulmonares viene en base al cáncer de alvéolos pulmonares. Es muy importante porque siempre tiene muchas cosas asociadas. Inclusive sucede mucho, fíjense, cuando hay un miedo a morir, pero en muchos casos hay un miedo a morir provocado a continuación de recibir la información de un diagnóstico de cáncer, de otro cáncer. Fíjense, la medicina ha machacado tanto en que el cáncer es mortal. En la realidad el cáncer viene a salvarnos de determinada situación, que yo entiendo es de determinada manera, o sea, una situación real o simbólica que tiene que ver y que produce el cáncer. Pero eso lo vamos a analizar un día en cáncer. Pero el cáncer de los alvéolos pulmonares está directamente asociada con el miedo a morir, porque uno de los miedos a morir más poderosos de la humanidad tiene que ver con el ahogamiento. Tenemos el concepto absolutamente lógico y coherente, porque así es, de que la energía de la vida viene a través del aire. Fíjense, todas las culturas ancestrales refieren a que el prana, el chi, el ki, la energía verdadera y profunda para la vida viene con el aire. Entonces, la imposibilidad de respirar implica la muerte inmediata. Esto es un conflicto muy poderoso de angustia, pánico muy concreto a morir, angustia, muerte, asfixia, por no poder respirar más, por haberse encontrado ahogado, cortado del aliento, de la capacidad de respirar, con un peligro poderosísimo. La muerte está aquí y no hay nada que hacer. Fíjense, esa simbología es la que nos trae automáticamente cáncer de alvéolos pulmonares. Pero esto, igual que lo que estuvimos viviendo con el COVID y muchas cosas más, que es utilizado por la oscuridad, está claro porque uno de los miedos más poderosos a morir es morir ahogado. Está claro que la forma que tenemos asociada a morir de una forma no natural, la forma más poderosa, es morir ahogado. Pero ¿por qué es morir ahogado? Fíjense, estos son memorias ancestrales poderosísimas que vienen desde el mal llamado diluvio, porque en la realidad nunca fue un diluvio, miren, sino que fueron eventos caóticos que explicaremos en un libro y que produjeron una serie de tsunamis
instantáneos, no un diluvio predecible que iba lloviendo, iba inundando, porque no tiene de dónde aparecer esa agua o inventarse agua para un diluvio, pero sí un problema serio con la Tierra que provocó unos tsunamis repetidos que barrieron prácticamente toda la Tierra y dejaron en todos nuestros ancestros las memorias de un enorme exterminio a raíz de ese tsunami, ahogamiento. Y en base a eso tenemos como uno de los miedos más poderosos el miedo o pánico a la muerte por ahogamiento. Pero ¿cómo funciona en realidad esto? Fíjense, hay algún otro conflicto de los alvéolos pulmonares que tiene que ver con perderse en el territorio, perderse a uno mismo como su propio ser sagrado en su propio territorio de accionar, en su propio territorio de vivir, perderse en mi propio territorio, no saber al final quién soy y dónde estoy. Pero en general todo el pánico viene siempre por la angustia y el miedo a morir. Pero ¿cómo funciona? Mientras estamos viviendo realmente el conflicto, el problema, el miedo a morir poderoso, hay proliferación de células alveolares en forma de manchas redondas muy gruesas que se llaman en general la suelta de globos, lo que implica muy fuerte, como decíamos, el miedo a la muerte de uno mismo. Lo que logramos con la proliferación acelerada de células alveolares es asegurar la oxigenación, miren lo que les digo, la oxigenación para salvarnos de la muerte. El concepto, ya les decía, más poderoso de muerte es el de ahogamiento. Y además el hecho de tener una hiperoxigenación nos permite estar con toda la energía para salvarnos de la muerte físicamente hablando. Ahora, ¿qué sucede cuando termina realmente el conflicto? Cuando ceso de vivir ese conflicto de miedo a la muerte, que lo que se llama en la realidad la fase de reparación. Ahí hay reducción temoral siempre con una base de intervención de micobacterias y hongos que destruyen el tumor. Miren, qué fantástico. Normalmente a nosotros, aquí ven como todo está programado a la inversa de lo que debe de ser. Nos dan vacunas para eliminar el bacilo de Koch, y el bacilo de Koch es el encargado de eliminar el cáncer de pulmón, entre otros. Fíjense, nos dan vacunas que eliminan al bacilo, que a su vez consume o devora el cáncer de alvéolos pulmonares. Nos están asegurando la muerte si tenemos cáncer de pulmón. Otra forma de destruir el cáncer de pulmón en la fase de recuperación es el aspergiloma pulmonar, que es en general una masa causada por una infección micótica, otra vez hongos. Miren lo que les digo, yo les he hablado muchas veces respecto a que todo aquello que proviene del reino fungi está muy vinculado con nuestra conciencia. Es
esa masa causada por una infección micótica por hongos. Crece generalmente en las cavidades pulmonares y esa infección puede devorar totalmente el cáncer de alvéolos pulmonares. Otro tema importante a tratar para tener claro, donde también la medicina 3D actúa de una forma inversa, es el de la tuberculosis. Miren, la tuberculosis en la realidad es una enfermedad, entre comillas, que se produce, como yo les decía, con el bacilo de Koch, que anulan con la vacunación. Pero la tuberculosis es en realidad la fase de reparación del cáncer de alvéolos pulmonares, el adenocarcinoma pulmonar. El bacilo de Koch destruye totalmente el cáncer generado previamente en nuestros pulmones. Hay una demostración fantástica de esto. Miren, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, viene una enorme epidemia, podríamos decir en el día de hoy que estamos tan acostumbrados, pandemia, fíjense, de tuberculosis, sin que nadie la entienda y todos desesperados porque la gente vomita trozos de tejido con sangre y está en realidad destruyendo su cáncer pulmonar. Vino una enorme epidemia de tuberculosis. El miedo vivido durante años a la muerte había generado en el 80% de la población europea cáncer de alvéolos pulmonares, que fue destruido totalmente por la tuberculosis, la gran epidemia de tuberculosis que comenzó el día que terminó la guerra oficialmente.